Gloria a Dios. Bueno, queremos saludar a todos nuestros hermanos que se encuentran a través de las redes viendo y siendo bendecidos por este servicio que hoy presentamos al Señor. Sabemos que el Espíritu Santo se mueve con poder aquí en este lugar, pero también allá donde cada uno de ustedes se encuentra. Saludamos a nuestros hermanos que se encuentran conectados por la red Facebook y también a los que pronto van a ver este video por YouTube. Bienvenidos a este servicio. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón y es un tema muy bonito. Dios me ha estado hablando mucho acerca de Josué. Josué es un hombre de Dios. En la Biblia nos muestra que fue un guerrero, fue un hombre temeroso de Dios, un hombre obediente a Dios y hizo la voluntad del Padre y se manifestó en lo que Dios le envió a hacer. Y en este tiempo el Señor me ha puesto a estudiar Josué. En la casa lo hemos hecho. Ayer compartí una parte allá en la congregación, pero el Señor me ponía que debía también hablarles hoy a ustedes este mismo tema. Por eso lo voy a hacer. Y el título que tiene la enseñanza es Preparativos para la Conquista. Pues es el título que está ahí escrito en la Biblia. Y tomé ese mismo título, Preparativos para la Conquista. Vamos a leer en Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le da una instrucción a Josué, pues había sucedido algo, y era que Moisés ya había sido tomado por el Señor. Moisés muere, pero viene un sucesor que Dios ya tenía preparado para tomar el lugar de Moisés. Moisés cumplió el propósito, cumplió la tarea, cumplió la obra que el Señor le había encomendado, lo hizo tal como Dios le envió a hacerlo, pero llegó el tiempo en que Dios lo toma para poner a un sucesor. Ese sucesor fue Josué. Josué fue enviado por Dios para que animara al pueblo. Tuvieron un tiempo difícil, un tiempo de prueba, un tiempo de luto, un tiempo de tristeza, porque dice que ellos lloraron a Moisés durante un mes. Lloraron la partida de Moisés, pues no era fácil. Habían estado muchos años, 40 años con Moisés. Moisés les había mostrado al Padre, les enseñó a ver la gloria de Dios, a oír la voz de Dios. Él les había enseñado muchas cosas que Dios le había mostrado. Y fue un instrumento de gran bendición para el pueblo en ese tiempo. Pero era el tiempo también en que Dios quería hacer algo diferente. Dios pone a Josué para cumplir un propósito. El tiempo de avance, el tiempo de conquista, el tiempo de posesión de lo que Dios ya había entregado por medio de la palabra a un gran siervo de Dios, Moisés. ¿Quién tenía que continuar esta labor? Josué. Y Josué tenía muchos de pronto temores en su corazón. No era fácil para él asumir esta responsabilidad, pero Dios lo anima y le dice: levántate y ve y toma la tierra que te he dado por heredad. Y en el capítulo 1, verso 11 dice: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dios da instrucciones a través de su siervo, y este hombre le anuncia al pueblo que se preparen porque iban a pasar el Jordán. Tenían 3 días de preparación para tomar ese lugar. Tenían que atravesar este río, y no era un río pequeño, no era un río
con un caudal pequeño, era un río que tenía bastantes aguas, bastante fluido de aguas, y no iba a ser fácil cruzarlo. Pero el Señor dio la orden, y cuando Dios da una orden, Dios hace lo que es imposible para nosotros, Dios lo hace posible. Si estamos en la voluntad de Dios, Dios va a abrir ese camino. Si nos estamos moviendo porque Dios lo dijo, Dios se va a manifestar. Dios se glorificará por causa de nuestra obediencia también. Entonces Dios le habla esto a Josué, y ellos tenían que conquistar Jericó, pero para conquistar Jericó tenían que pasar primero el Jordán. El Jordán quiere decir el que desciende, el que desciende. El Jordán quedaba en un lugar bajo, y ellos tenían que venir y llegar hasta ese punto. Tenían que bajar muchos kilómetros a pie hasta llegar a lo bajo donde quedaba el río, y luego atravesar el río y volver a subir para ir hacia Jericó. ¿Era fácil? No, no era fácil para ellos, pero tampoco era imposible, pues Dios mismo les había dicho. Ante todo, Dios le dijo a Josué que no tuviera temor, que se esforzara y fuera valiente. En el capítulo 1 se lo repite varias veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Se lo dice varias veces el Señor a Josué, y Josué también animó al pueblo para para poder cruzar este Jordán. El Jordán puede representar dificultades, pruebas, momentos difíciles, y en estos tiempos, como les decía anoche en la congregación, hemos pasado por ese Jordán. ¿Cuántos nos hemos sentido en un periodo de gran prueba durante estos 2 años? No ha sido fácil ni para la iglesia ni para el mundo entero. Todos hemos sido pasados por un cernidor, pero muchos se apartaron del camino, muchos soltaron el arado, muchos dejaron la fe y se volvieron al mundo. Pero los que el Señor ha sostenido, porque nos dejamos sostener por Él y Él nos guardó de irnos al mundo. ¿Cuántos estuvieron con esta mentalidad en algún momento? ¿Cuántos dijeron: me desanimé, no quiero continuar, se acabó la iglesia? La iglesia nunca dejó de ser ni de existir. La iglesia continúa porque todo el pueblo de los creyentes somos hijos de Dios y somos la iglesia de Cristo. Y la cabeza, que es Cristo, nos sostuvo todo el tiempo. No nos ha soltado el Señor ni nos ha desamparado en ningún momento. Creo que todos tenemos aquí mucho que contar acerca de lo que Dios ha hecho durante este tiempo de transición. Ha sido un tiempo difícil, pero no imposible. Ha sido un tiempo donde hemos sido muchos golpeados en la fe, pero nada nos ha podido derribar porque hemos estado edificados sobre la roca que es Cristo nuestro Señor. Él nos ha sostenido. Y atravesar ese Jordán significa también renovación, significa también que viene un tiempo nuevo, significa que es tiempo de avanzar, ya no de estar estancado. El río del Jordán dice que se inundaba, se llenaba bastante fluido de agua, tanto que el río se desbordaba. Entonces tenía momentos de dificultad, pero eso no impedía que el pueblo atravesara este lugar, ese río, pues Dios lo iba a hacer. Dios mismo se encargaría de hacerlo. Dice que la palabra Jordán significa el que desciende. Significa que es necesario también no solo querer estar en lo alto. ¿A quién le gusta estar en la cima? ¿A quién le gusta estar en los lugares de privilegio? ¿A quién le gusta estar en los momentos chéveres donde todo está fluido y donde no hay dificultad alguna? ¿No les gusta? Yo creí que eso me pasaba solo a mí.
A todos nos gustan esos momentos, pero cuando llegan los momentos de bajar, de doblegar, de humillarnos, de rendirnos, de postrarnos, de soltar cosas del pasado, de desprendernos de la corriente del mundo, de determinar o Dios o el mundo, eso cuesta. Y nos llama el Señor a que bajemos a lo profundo, porque el río quedaba en la zona baja, no en lo alto, sino abajo. Y tenían que ir todos a ese lugar. Dios está llamando al pueblo a un tiempo de humillación. ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? Humillarnos delante de la presencia de Dios es rendirnos de todo corazón y entregarle todo a Él y entregar verdaderamente nuestra vida. Dios no quiere corazones hipócritas. Dios no quiere que el pueblo siga bajo la condición de pecado cuando Él ya nos llamó a libertad. Dios quiere una iglesia restaurada, una iglesia limpia, que esté preparada para pasar al otro lado, porque Él no quiere que pasemos al otro lado con las mismas cosas con las que hemos venido. Mañosos, perdonen lo que voy a decir, mañosos, religiosos, acostumbrados todavía a muchas cosas del mundo y al pecado, siendo hijos de Dios. ¿De dónde somos? ¿De Dios o del mundo? ¿De Dios o del diablo? Así lo dice la palabra. ¿Vosotros sois de vuestro padre el diablo o nosotros somos ahora verdaderos hijos de Dios? Porque esa es la confesión de fe que hemos hecho. Pero a veces no estamos creyendo que somos realmente hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces el Señor está haciendo una obra tan poderosa que ya fue hecha en la cruz, que se está manifestando aquí en nuestras vidas y que por lo tanto nos lleva a vivir en santidad. Sin santidad no podemos verlo a Él. Hay mucho silencio, pero eso es lo que dice la Escritura. Sin santidad nadie verá al Señor. El pecado no puede seguir operando dentro de nosotros, el cuerpo de Cristo. O somos o no somos, pero Dios no quiere una mezcla en nuestro corazón. Dios no quiere que sigamos bajo fornicación, bajo inmundicia, bajo adulterio, bajo adicciones, bajo vicios, en unas ataduras que todavía están ahí marcando una diferencia, cuando la diferencia en nosotros debe ser Cristo nuestro Señor. No podemos continuar viviendo en una condición de tibieza y liviandad. O nos consagramos y nos entregamos verdaderamente a Dios, o no sé qué irá a pasar. Pero el Señor ha hecho un zarandeo en el pueblo. ¿Para qué? Porque es como si Él usara un cernidor. En ese zarandeo muchos salieron a volar. ¿Y qué tal si viene otro zarandeo? ¿Qué irá a pasar entonces con la iglesia? Si muchos se durmieron, porque el Señor ha dicho, la iglesia está dormida. Muchos dormidos, muchos enfocados en la corriente del mundo, muchos en hacer dinero, muchos, ¿y qué? Todo eso es importante para vivir aquí. Sí lo necesitamos, pero ninguna de estas cosas puede ser nuestra prioridad. Él debe ser nuestra prioridad. Amén. Dios les da instrucciones y les dice, entonces, si ustedes necesitan, entender que no podían moverse en su propia voluntad a hacerlo como ellos quisieran, sino que Dios había dado unas instrucciones. Y entonces vemos en el capítulo 3, verso 3 al 5, dice la palabra allí: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. El Señor les da estas instrucciones y les dice que el arca del pacto debía ir ¿dónde?
¿Dónde? ¿A dónde iba el arca? Hermanos, ¿están prestando atención a la lectura? Iba adelante. ¿Adelante de quién? Del pueblo. ¿Quiénes lo llevaban? Los sacerdotes levitas llevaban el arca, ¿cierto? Y ellos tenían que saber las instrucciones, no se podían pasar por alto, no podían tocar el arca, no podían acercarse, sino que tenían que haber una distancia de 2000 codos, el arca adelante, el pueblo atrás. ¿Quién va delante de nosotros? Dios dice que va como poderoso gigante delante de nosotros, y que entonces primero es la presencia de Dios y después lo demás. Si Él va adelante, el arca representaba que Dios es primero. Primero Dios, después el pueblo. Primero Dios, después sus hijos. Primero Dios, después su marido. Primero Dios, después la economía. Primero Dios, después sus negocios. Primero Dios, y de ahí todo será por añadidura. El arca del pacto iba adelante porque Dios también iba a abrir el camino para que ellos pasaran. Ellos no conocían ese territorio, nosotros no conocíamos lo que iba a venir durante este tiempo, pero Dios, que todo lo sabe, Él sabe por dónde nos va guiando, hacia dónde debemos ir, hacia qué dirección está llevando a la iglesia en este tiempo. Aunque nosotros a veces no entendemos, a veces no comprendemos muchas cosas que están pasando, pero Dios sí sabe hacia dónde nos está llevando. Solamente que estemos enfocados en Él y que Él sea el centro de nuestras vidas. Entonces, Dios también les da otra instrucción. En el verso 5 del capítulo 3 les dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. ¿Qué está diciendo esta palabra? Que el Señor quiere un pueblo verdaderamente consagrado para Él. Mis oídos se retumban cuando escucho los amenes. Dios está diciendo que quiere un pueblo santificado. ¿Por qué? Porque Él no quiere que continuemos llevando las mismas cosas para ir al otro lado. Para ir a la conquista debemos ir en santidad. ¿Cómo tomaremos posesión de familias, de tierras, de lo que Dios nos quiere entregar, cuando nosotros no hemos arreglado nuestra propia vida delante de Él? ¿Cómo tomaremos conquistas de familias si nosotros no hemos podido arreglar la nuestra? Dios es el que hace la obra, pero Dios está alineando a su pueblo en este tiempo. Dios nos está alineando, Dios nos está formando, Dios está haciendo su obra maravillosa. Lo que Él empezó no lo dejará inconcluso. Pero nosotros tenemos que someternos a Él. Si no nos sometemos, seguiremos siendo un pueblo difícil, desobediente. Hacemos lo que queremos, cuando queremos lo buscamos, cuando no, no lo buscamos. Cuando quiero nos revuelco en el mundo. Dice que el cerdo vuelve a su cieno, a su lodo, y el perro vuelve a su vómito. ¿Será que la iglesia quiere volver a esa condición? Dios nos sacó de ese estado para que vivamos verdaderamente para Él. Nos lavó con su preciosa sangre y nos limpió para que vivamos una nueva vida en Él, una vida de santidad, una vida de verdadero temor a Dios. Que escuchemos su palabra y el temor de Dios nos apresura a obedecerlo. Es lo que Él quiere enseñarnos. Entonces el arca va primero la presencia de Dios, y entonces vamos a ver los resultados en muchas áreas de nuestra vida. Queremos ver todo fácil y que Dios nos dé todo fácil. Él ya lo hizo todo en la cruz. Pero ¿por qué no suceden muchas cosas en nosotros? Porque no nos hemos alineado al orden de Dios.
porque la palabra es anunciada y predicada y nos habla, pero nosotros a veces cerramos nuestros oídos a la voz de Dios para hacer todavía lo que nos parece. Dios habló al pueblo. Dios les enseña que primero es Él, después los sacerdotes iban allí llevando el arca y después es el pueblo. En el verso 7 en adelante dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué ha hecho el diablo en este tiempo? No quiso aplastar los ministerios, no quiso hacer ver como que si se hubiera terminado la iglesia, porque muchos locales se cerraron, porque muchos pastores no hemos podido tener de pronto un lugar específico para la predicación de la palabra. Sabe que el diablo quiso cerrar la boca del pueblo de Dios y de los ministros, pero no lo logró. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios tomó la vida de Moisés, pero ya tenía listo alguien que debía continuar la tarea. Dios enmudece las tinieblas, Dios enmudece a nuestros adversarios, Dios derribó a nuestros enemigos para que la iglesia continúe y perseveremos hasta la meta, porque no hemos terminado, no hemos cumplido todo el propósito. Tenemos que seguir hacia la meta que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y todos aquellos siervos que Dios dejó, porque muchos se fueron ya con Él, pero a los que nos dejó tenemos todavía mucha tela por cortar. No podemos soltar el arado. ¿Qué más quería el diablo? Que soltáramos el arado y que no continuáramos cumpliendo este propósito, pero el Señor venció al enemigo y nos ha dado la victoria. Dios nos dio la victoria y tenemos que continuar adelante, porque es Dios el que nos ha llamado, no el hombre. Es Dios el que nos puso para dirigir, para guiar, para enseñar, para pastorear un pueblo. No fue el hombre. Y no podemos dejarnos vencer por las circunstancias. Aunque no ha sido fácil, Dios sigue vivo y Dios nos sostiene. Amén. Vemos también en el verso 8: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo y al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿No es esto un milagro poderoso? Cumplió el Señor la palabra. Él les dijo: santificados, porque mañana haré maravillas entre ustedes.
Y Dios así lo hizo. Santificados porque el Señor se va a seguir manifestando poderosamente en este tiempo sobre esta tierra y sobre el mundo entero. Porque la iglesia continúa. El Dios de todo poder que estuvo con Josué también está hoy con nosotros. Es la promesa que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. No cambia de parecer, y lo que Él ha hablado sobre esta ciudad, lo que Él ha hablado sobre nosotros los siervos, Dios lo cumplirá. Pero Él dijo: santificados. ¿Quieren ver mi gloria? Santificados. ¿Hasta aquí han visto el poder de Dios? Lo hemos visto. ¿Queremos ver cosas mayores? Santificados. Es lo que Él está diciendo. Y está también dispuesto para nosotros. Dios les mostró el camino hacia dónde debían ir y cómo cruzar este tropiezo que había en el camino, el río Jordán. Dios nos va a guiar y nos va a enseñar cómo pasar al otro lado. Y lo que hay al otro lado es cosa maravillosa. Cosas gloriosas tiene el Señor preparadas. Así las noticias del mundo sean terribles, lo que Dios tiene para la iglesia es grandioso. Amén. Gloria a Dios. Entonces los sacerdotes esperaron en la mitad del río. Ellos estaban también vigilantes, que ninguno se quedara allá estancado en el acá, en el pasado, sino que pudieran todos pasar al otro lado. Los sacerdotes estaban atentos y que ninguno se regresara, sino que todos pasaran al otro lado. A veces en medio de la prueba nos queremos devolver. A veces en medio de la prueba nos cansamos y nos queremos quedar estancados en un lugar, en un acomodamiento, pero el Señor vino a desacomodarlos y a decirles: salen porque salen, pero aquí no se me quedan. O nos activamos como iglesia. O pasamos, pero ahí no nos vamos a quedar. O si usted quiere, pero yo creo que si Dios nos está hablando es porque Él nos quiere llevar a cosas mayores. Porque queremos seguir en algo que nos ha generado tantas dificultades, aún tristeza, dolor y aún depresiones, porque muchos entraron en estados de desánimo, de depresión, de tristeza, de angustia, de miedo. ¿No fue un tiempo de mucho miedo? ¿Por qué nos queremos quedar en algo en lo que Dios ya dijo no más? Es tiempo de salir y de avanzar. Es tiempo de crecer. Es tiempo de cumplir cosas mejores y mayores que yo quiero que ustedes hagan en mi nombre. Así lo quiere el Señor. Dios está totalmente dispuesto a restaurar nuestras vidas y la condición que traíamos aún siendo pueblo de Dios. Dios quiere restaurar su relación con Él. Dios quiere restaurar su vida espiritual. Dios quiere restaurar su familia. Dios quiere restaurar su economía. Dios quiere restaurar su negocio. Dios quiere restaurar cada área de nuestras vidas, porque el deseo de Dios es que seamos prosperados en todo. Pero tenemos que desprendernos de todo esto que está al lado antes de cruzar el Jordán. Salir de ahí para ir al más allá, a lo que Él tiene ya preparado para nosotros. En el capítulo 4, verso 15 al 19, dice que
Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban al Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Había una señal, iba a haber un testimonio de lo que Dios había hecho con ellos, y sus generaciones serían también impactados por ese poder, por ese testimonio de la obra del Señor. Lo que usted y yo estemos haciendo hoy va a afectar nuestras generaciones, para bien o para mal. Si estamos verdaderamente enfocados en el Señor y cumpliendo el propósito, todo lo que nosotros realicemos conforme a la voluntad de Dios afectará a nuestras generaciones, y habrá un testimonio que va a marcar la diferencia de nuestras generaciones. Ellos conocerán que el mismo Dios que estuvo con nosotros también estará con ellos, y experimentarán la gloria de Dios también. Tenemos por eso que hacer lo que Dios dice, caminar en la voluntad de Dios para que haya un legado. ¿Piensa usted en sus generaciones? ¿Que sigan la corriente del mundo o que sirvan a Dios? Josué, cuando termina sus días de vida, le dice al pueblo: ¿ustedes quieren servir a otros dioses y seguirlos? Ustedes decidan entre lo que quieren hacer, entre el mundo o Dios. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué lo tenía muy claro en su corazón, y él les habló así al pueblo y les dijo: ustedes tienen que escoger, o escogen al mundo y sus dioses, o escogen al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y ellos dijeron: seguiremos al Dios de Israel y les serviremos. Usted elige a quién quiere seguir y a quién le va a dejar un legado de bendición o de problemas. Uno determina lo que quiere en esta vida, y eso es lo que usted le va a dejar de herencia a su descendencia. Así de sencillo, ¿cierto? Vemos que entonces Josué, en el capítulo 5, verso 13 al 14, le dice, Dios le dice a Josué algo muy importante. Él respondió, no, bueno, él tiene un encuentro con un varón, que es un varón que es la tipología de Cristo. Yo lo entendí así, como la tipología de Cristo. Y Josué está cerca de Jericó, alza sus ojos y ve a un varón que está delante de él, y tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le responde: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
Dios le habla a Josué a través de este varón que se le presenta allí. Este varón tenía una espada desenvainada. ¿Qué había sucedido mientras el pueblo atravesaba el Jordán y iba hacia ese trayecto para ir a tomar Jericó? Dios ya había peleado esa batalla por ellos. Dios va delante de nosotros porque Él avanza y Él ya va peleando por nosotros. Mientras uno corre, Él vuela. Mientras nosotros estamos haciendo algo que Él nos mandó a hacer, Él ya lo ha hecho. Sencillamente está abriendo camino para que nosotros a través de la obediencia lo logremos. Pero Él ya lo hizo. Él por la palabra había anunciado que Jericó sería de ellos y que esa tierra ya se la había entregado en sus manos. O sea que cuando ellos llegaran a ese territorio, sencillamente por la obediencia les iba a ser entregado todo, porque ya Dios había peleado por ellos. ¿No peleó el Señor por nosotros ya esta batalla? No tengamos miedo de hacer la voluntad de Dios y de avanzar hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. Es tiempo de avance y es tiempo de crecer espiritualmente, pero también sé que Dios va a empezar a traer nuevo pueblo. Dios es fiel, Dios es poderoso. ¿Y en dónde sucede esto? Dios le dice a Josué, en el capítulo 4, versos 7 al 12, vamos a devolvernos un momentico. Él está en Gilgal. Ese es un lugar que significa comienzo para Israel. Comienzo para Israel. Cuando pasaron el Jordán, llegaron a ese territorio llamado Gilgal y tuvieron que ir subiendo para llegar a Jericó. Después de ser humillados, Dios nos va a exaltar. Después de ser humillados, recuerden que tuvieron que bajar para ir al Jordán y era tiempo de humillación, pero cruzaron el Jordán y subieron para tomar Jericó. Era tiempo de exaltación. Dios les entregaba ¿qué? La victoria. Dios entrega la victoria en nuestras manos. Y Gilgal significa comienzo para Israel. ¿Qué venía? Un nuevo comienzo, un nuevo tiempo para la iglesia de Jesucristo en el mundo, donde Jehová quitó la vergüenza de la esclavitud, donde el Señor les da una nueva oportunidad como pueblo de Dios. Y allí entonces fue donde levantaron el testimonio, las 12 piedras, como señal de que el Señor los había sacado de ese lugar de estancamiento, de esclavitud, donde no estaba muy bien el pueblo, los pasó al otro lado y allí el Señor los levanta nuevamente en victoria. Dios está con nosotros y Dios es poderoso. Y así como procesó la generación de Moisés, Moisés cumplió todo el propósito, Dios procesó esa generación, luego se levanta otra generación a través de Josué, pero también entró en un proceso de limpieza, de restauración para tomar las tierras que Dios les había dicho que les entregaba. Tiempo de conquista. Tiempo de conquista. ¿Qué vamos a conquistar? Todo lo que Dios nos ha dicho, todo lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. No se puede quedar solo en palabras. Algo tiene que suceder. Lo que Dios había dicho ya se había manifestado en el ámbito espiritual. El varón de Dios que tenía la espada desenvainada ya había peleado por el pueblo. El pueblo solo tenía que introducirse a tomar posesión de esa tierra, de algo que en el mundo espiritual ya había sido manifestado y entregado. Ahora tenía que verse en lo natural. Dios ha hecho cosas y ya están listas para nosotros, pero no las hemos conquistado. Mucha desobediencia. No hemos estado enfocados.
¿No hemos puesto la mira en el arca del pacto porque primero la presencia de Dios para ver lo demás? Para que las añadiduras sean manifestadas y lo grandioso que Él tiene preparado para nosotros. Dios ha determinado lo que sucedió por la palabra que Él ya anunció, debe manifestarse en lo natural. Cuando Él habló la palabra y dijo, sea la luz fue. Cuando Él dio la palabra y dijo que crezcan árboles de la tierra y tengan fruto y todo, y surgieron y crecieron, la palabra que Él anunció en el ámbito espiritual ya estaba establecido todo, ahora tenía que manifestarse en lo natural. No se puede quedar solo en el ambiente espiritual lo que Dios habla. Tenemos que traerlo a la tierra. Tenemos que hacer que eso se cumpla, se manifieste, porque ya Dios lo hizo por nosotros. Entonces Josué experimentó el poder de Dios. El pueblo entendió que era necesario estar en santidad. La santidad no es negociable. Dios habla, o eres santo o eres santo. ¿Enderezamos nuestros caminos o qué vamos a hacer? Pero a los tibios Dios los vomitará de su boca. Tenemos fe para obtener muchas cosas que por medio de la fe se obtienen, ¿cierto? Pero también hay otras que se obtienen porque la generosidad también atrae, y otras se obtienen con santidad. Y el Señor no les dijo aquí otro estilo, otra forma, sino les dijo que se purificaran, que se santificaran para conquistar la tierra prometida. Dios quiere y está limpiando la iglesia y nos está purificando. La santidad de Dios está en nosotros porque el carácter de Cristo es santidad. Él es santo. Pero Él nos está enseñando que el alma y la carne se deben someter a esa santidad. Y ahí vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué le dijo el Señor allí a Moisés? ¿Y qué le dijo a Josué? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Quitemos todo estorbo. Quita las sandalias para que entres a la tierra prometida, pero con santidad y consagración para Dios. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Usted y yo somos de Dios, ya no somos del mundo. Usted y yo fuimos libres del pecado porque queremos volver allá. Dios nos rescató para cumplir un gran propósito. Y el comandante del ejército, Señor, el varón de Dios que tenía la espada desenvainada, nos está diciendo, el Espíritu Santo hoy nos está diciendo, quita el calzado de tus pies, quita los estorbos de tu vida, quita el pecado de tu vida, quita todas estas cosas que no te dejan pasar al otro lado. Atraviesa este Jordán. No lo harás en tus fuerzas, lo harás porque el mismo Señor abrió camino. Él dijo, metan los pies al agua, y cuando los sacerdotes pongan sus pies ahí, se mojen solo sus pies con el agua, el Jordán se dividirá. Solo es hacerlo y Dios abrirá caminos donde no lo había. Y Dios hará reverdecer lo que estaba totalmente desértico, seco, reseco. Dios hará que fluyan aguas donde tienen que fluir. Y Dios hará que se abran los mares, los ríos donde se tienen que abrir para que podamos seguir avanzando y cumpliendo la tarea que nos ha encomendado. Mire, levántese, póngase sobre sus pies. Y hoy mire ese Jericó, mire esa tierra que hay que conquistar, mire el Jordán que ya quedó atrás. Diga, yo he pasado este Jordán, no en mis fuerzas, el Señor pasó por mí y Él me llevó al otro lado, porque fue el Señor el que abrió camino. ¿Puede usted levantarse de su silla
y puede usted empezar a visualizar su vida espiritual y a decirle: Señor, hoy yo determino pasar al otro lado, determino consagrarme, determino santificarme para ti. No quiero que en esta temporada donde hay tanta celebración del mundo, nosotros terminemos haciendo lo mismo, sino que realmente en todo tiempo nosotros estemos determinados que el arca del pacto sea nuestra guía. El Señor dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, y el camino que debemos seguir, Él ya lo tiene trazado. Dejémonos guiar por Él. Él va primero, después el pueblo. Él va primero, seamos obedientes a las instrucciones. Él va primero porque Él conoce el camino. Nosotros no sabemos qué viene más adelante, pero Dios sí lo sabe, y Él tiene cosas preparadas para su iglesia. Aunque no conozcamos lo que venga, Dios ya lo sabe, y Él lo que quiere llevarnos es a la cima de la montaña. Jericó quedaba en un lugar alto. Atravesaron el Jordán que estaba abajo, pero luego Dios los exalta y les entrega la victoria. Padre, gracias te doy en esta mañana por la palabra que has impartido a nuestros corazones. Que tu palabra fluya con entendimiento y sabiduría en nuestro corazón, para que podamos poner por obra lo que nos has hablado. Hoy miramos ese Jericó y entramos a la presencia de Dios, porque tú ganaste por nosotros en la cruz. Tú venciste por nosotros, Señor, y venciste por nuestras familias, por nuestros hogares, por los hijos, por esos ministerios, por aquellos que estaban totalmente en un estado o en una condición de estancamiento, de opresión, de temor. Hoy traes libertad. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que pasamos al otro lado. No nos devolveremos ni nos quedaremos en esa condición de estancamiento. Hoy, como símbolo, vamos a dar un paso adelante. Yo paso este Jordán en el nombre de Jesús. Adelanto el propósito porque Dios ya lo hizo por mí, y camino en fe hacia el otro lado. Dios me dice que Él me exaltará en los tiempos en que viene el tiempo de exaltación. Por cuanto nos hemos humillado bajo su poderosa mano, viene tiempo de exaltación para mi iglesia, para mi pueblo. Solo confíen, no teman ni desmayen, y no miren atrás para anhelar las cosas pasadas. Dejen atrás las cosas que he quitado de ustedes y avancen hacia la meta, avancen hacia el propósito, avancen hacia lo que tengo para ustedes. Cosa grande, cosa nueva tiene Dios para usted. Aleluya, toda la gloria sea al Señor. Mientras esto sucedía, Josué adoró. Adore al Señor y dele gracias, porque Él mismo nos lleva a esa cima de victoria, sentados en lugares celestiales donde nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda adoración sea a ti por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo.